conferencia de esta noche se titula El hombre detrás de la máscara, porque queremos saber quién es el hombre detrás de las escenas, el hombre que va a jugar un gran rol en los eventos que nos llevan a la fin del tiempo antes de la venida de Cristo. Y el libro de Daniel nos da mucha información sobre este asunto. Y de hecho, el libro de Daniel, como dijimos antes, forma el cuadro de referencia para el libro de Apocalipsis. Y la profecía que estudiaremos esta noche es una profecía clave para la interpretación del libro de Apocalipsis. Nuevamente, me gustaría recordarles nuestro pequeño diccionario de términos proféticos. Las ropas blancas, justicia; trompeta, viento, son símbolos de guerra. La trompeta también puede ser un símbolo de juicio. Prostitución es idolatría. Ser infieles a Dios. Agua u océano es igual a naciones. Apocalipsis 17:5. Una mujer, se recordarán que es una iglesia. Sion es el pueblo de Dios. Y esta noche vamos a hablar sobre bestias y reinos y veremos esas definiciones allí por nosotros mismos. Y los cuernos y los reyes y los reinos, veremos esas definiciones por nosotros mismos también. Y la roca es Jesús. Hay muchos textos que indican eso. Así que veamos esta visión esta noche en Daniel capítulo 7. Es una de las visiones más tremendas en la Biblia. Realmente es asombrosa y bastante de susto también. En el primer año de Belshazzar, rey de Babilonia, así que la visión ocurre hacia el final del reino de Babilonia, tuvo Daniel un sueño. Aquí no es el rey que tuvo un sueño, Daniel fue el que tuvo un sueño. Y obviamente Daniel nos va a dar más detalles que el rey previamente en su visión. La visión que el rey tuvo era la base de la profecía. Tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho, y luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Así que le explicará y no tenemos que adivinar acerca de este asunto. Daniel 7, versos 2 y 3. Miraba yo en mi visión de noche y vi que los 4 vientos que vio, guerra. Vientos del cielo combatían en el gran mar. Entonces había una guerra entre las naciones. Y 4 bestias grandes, reinos otra vez, bestias, diferentes una de la otra, subían del mar. Eran diferentes una de la otra. Daniel 7, versículo 2 a 3. Así que ahora asegurémonos de que esto esté claro. Los símbolos proféticos de la Biblia, recuerda, el mar son los pueblos, las naciones, las multitudes, Apocalipsis 17:15, los vientos, dijimos que es guerra, Jeremías 49, 36 y 37, y las bestias son reinos, Daniel 7:17. Leamos esos textos para estar 100% seguros. Apocalipsis 17:15, las aguas que has visto son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que aquí tenemos el primer símbolo. Vayamos a Jeremías y a ver qué podemos ver ahí. Jeremías 49, versículo 36. Traeré sobre Elam los 4 vientos desde los 4 puntos del cielo y los levantaré a los 4 vientos. No hará nación a donde no lleguen fugitivos de Elam. Versículo 37. Y haré que Elam se acobarde ante sus enemigos. Ahora, esto lo llamamos paralelismo hebreo. Algo se explica de una manera y luego se repite de otra. Y de esa manera los símbolos se explican de por sí mismos. Así que los 4 vientos, los que dispersan a Elam, y que Elam será acobardado antes de sus enemigos. Eso es lo que significa. Significa que habrá guerras. Y ante quienes buscan su vida, traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dije Jehová, y enviaré la espada, es decir, guerra, que los persiga hasta acabar con ellos. Entonces ahí tenemos el paralelismo para que pueda ver que el mar es igual a naciones y el viento igual a guerras. Daniel 7:17. Estas 4 grandes bestias son 4 computadoras en Bruselas, Bélgica. No dice eso para nada. Dice, las 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Entonces, 4 reinos que vendrán
y se los describe como bestias. 7:23, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Entonces, esta es la definición bíblica. No podemos interpretar estos símbolos de ninguna otra manera, aparte de lo que la Biblia nos dice que son. Así que las cuatro bestias son cuatro reinos que se levantarán de la tierra. Y ahora podemos mirar a los reinos y a ver a dónde vamos. La primera bestia era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas le fueron arrancadas, fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre sus pies a manera de hombre y se le dio corazón de hombre. Daniel 7:4. Ahora, el primer reino que tuvimos en Daniel capítulo 2, la cabeza de oro, Daniel lo identificó como ¿qué? Como Babilonia. La primera bestia que vemos aquí es el león con alas de águila, que de hecho era el símbolo, uno de los símbolos de Babilonia. Y lo que es fascinante aquí es que a esta bestia se le hizo que se parara de pie como un hombre y con corazón de hombre le fue dado. Esto es un sistema, un reino que exalta lo humano sobre lo divino. Esta es la apostasía máxima contra Dios, poniendo el hombre en el lugar donde Dios debería que estar. Y veremos, mientras continuemos en estas series de conferencias, que los eventos finales también culminan con este mismo asunto. El hombre siendo puesto donde lo divino tendría que estar. Así que Bab-el, como les dije anteriormente, Babel, Bab es la puerta, El es Dios, un portal, una puerta hacia Dios, es otro camino hacia Dios, otro camino aparte del camino que se nos prescribe en la Biblia. Entonces, aquí está este poder que se levantará y representa a Babilonia, y es análogo a la cabeza de oro de 605 a 539 a.C., duró este reino. Echemos un vistazo a Jeremías para el simbolismo. Jeremías 4, versículo 7. Un león sube de la espesura. El destructor de naciones está en marcha. Ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. El profeta aquí está hablando de Israel, de Jerusalén. Tus tierras quedarán desoladas y sin morador. Y el león al que se refería era el reino de Nabucodonosor. Babilonia llegaría, y Jeremías aplica el símbolo del león a Babilonia. Así que el primer reino es Babilonia. Aquí hay un símbolo que era usado en Babilonia. Puede ver el león con las alas de águila, parte de ese símbolo. Aquí hay otro relieve y allí nuevamente ve a los leones con alas de águila y símbolos de Babilonia. Entonces la arqueología confirma que este era el símbolo que se utilizaba, así que no tenemos que adivinar sobre lo que va a ocurrir. La Biblia nos da un buen comienzo. Daniel capítulo 2 comenzó con Babilonia y Daniel capítulo 7 empieza con Babilonia. Y vi luego una segunda bestia, reemplace eso con otra palabra, reino, una segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que el otro, y en su boca, entre los dientes, tenía 3 costillas. Y se les dijo, levántate y devora mucha carne. Daniel 7, versículo 5. Entonces, esta bestia vendrá y devorará la carne del que vino previamente, hará guerra y reemplazará el primer reino. Y tenía 3 costillas, y un lado era más alto que el otro. Ahora, ¿cuál fue el siguiente reino en Daniel capítulo 2? Fue Medo-Persia. Ahora, tenemos un poco más de detalles aquí. Los medos y los persas eran de yugo desigual. Primero los medos eran los prominentes y estaban más elevados, por así decir, y después los persas llegaron a ser más elevados o lo equivalente en el poder. Entonces no eran iguales en su poder. Así que el siguiente reino que se levantó fue Medo-Persia. Las 3 costillas en su boca.
Hubo 3 guerras mayores asociadas con esa conquista. Entonces los medo-persas representan, aquí hay una analogía con los brazos y pecho de plata, y ellos reinaron de 539 hasta 331 antes de Cristo. Y aquí están las conquistas que ellos hicieron. Una en Lidia, al norte, conquistando esas porciones del imperio de Babilonia, y otra conquista fue dirigida a Babilonia misma, y la tercera a Egipto, y básicamente ellos conquistaron todo el reino entero de Babilonia con estas 3 conquistas, presentando a las 3 costillas en su boca. Daniel 7, versículo 6. Después de esto miré, y otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Y esta bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Eso es fascinante. Daniel 7, versículo 6. El siguiente reino que llegó, por supuesto, era el reino griego. Y aquí se describe como un leopardo. Recuerden los animales. Hay un león, hay un oso y ahora hay un leopardo. Y las 4 cabezas asociadas con esta bestia. ¿Cuántas cabezas en la primera? Una cabeza. ¿Cuántas cabezas en la segunda bestia? Una cabeza. Ahora 4 cabezas en esta bestia. Asunto interesante. Después de esto vi otra bestia semejante a un leopardo, el cual tenía en su espalda 4 alas de ave. La bestia también tenía 4 cabezas y dominio le fue dado. Entonces, el siguiente reino que vino era Grecia, 331 hasta 168 a.C. Y cuando Grecia había alcanzado el punto más alto de su poder, Alejandro el Magno murió después de una noche de borrachera, demoró un tiempo y después murió. Y el reino después fue dividido en 4. Los 4 generales, Lisímaco, Casandro, Ptolomeo y Seleuco. Esa era la división del reino griego en 4. Fascinante. Entonces había 4 cabezas. Así que ahora ya tenemos un total de 6 cabezas. El león, el oso, más las 4 cabezas hacen 6. Después de esto, Daniel 7, versículo 7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche y vi la 4ª bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro. ¿Se acuerdan del símbolo del hierro? ¿Dónde lo encontramos? En Daniel capítulo 2, y era un símbolo del imperio romano. Aquí tenemos el mismo símbolo. Devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las sobras con sus pies. Aquí está este poderoso imperio, a nivel político el más poderoso de los 4, y destruiría y devoraría con sus pies. Y hay algo muy interesante acerca de esto. Daniel 7, versículo 7. Era muy diferente de todas las bestias que había visto antes de ella. Y tenía 10 cuernos. Bueno, no hay un número de cabezas mencionadas aquí, así que suponemos que tiene solo una cabeza con 10 cuernos. Entonces, si cuentas todas las cabezas de las bestias en Daniel capítulo 7, ¿cuántas cabezas tenemos? Tenemos 7 cabezas. 7 cabezas. Ahora, la bestia que encontraremos en el libro de Apocalipsis tiene 7 cabezas. Y la bestia en el libro de Apocalipsis con las 7 cabezas también tiene todos los componentes de las bestias mencionadas aquí en Daniel capítulo 7. Así que tenemos que saber lo que representan cada una de estas cabezas y qué filosofías están asociadas con esos periodos de tiempo. Ahora, esta bestia en particular era también diferente de todas las bestias que había visto ante ella y tenía 10 cuernos. Ahora, los 10 cuernos, como vimos en las definiciones, también serían reinos. Versículo 24 le dice, los 10 cuernos significarían que de aquel reino se levantarían 10 reyes. Entonces, de Roma, 10 reinos se levantarían. Y tras ellos se levantará otro. Entonces, después de que los 10 se levantaron, después de que Roma se dividió en 10, otro reino se levantaría.
el cual será diferente de los primeros y derribará a 3 reyes. Bueno, esto es fascinante. Así que la cuarta bestia se divide en 10, pero todavía permanece básicamente la misma bestia que se divide en 10. Y de esta bestia, de entre la división de los 10, viene otro poder. Y él es el que añade el aspecto diferente. ¿Está claro? Es lo que el texto dice. Él, el cual será diferente de los primeros. Entonces Roma será diferente de las otras a causa de ese cuerno o reino. ¿Y por cuánto tiempo reinará? Hasta que los últimos días lleguen y el juicio sea dado a los santos. Eso es mucho, mucho tiempo. Entonces Roma reinó desde el 168 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Y se dividirá en 10. ¿Y cuántos dedos había en la profecía anterior? 10 dedos. Y aquí encontramos los 10 nuevamente. Dividido en 10. Otro se levantará después de ellos y él será diferente. Y el sistema duraría ¿por cuánto tiempo? Hasta la llegada del anciano de días. Increíble, por mucho, mucho tiempo. Estamos hablando aquí de un tiempo muy, muy largo. Roma reinó desde el 168 a.C. hasta el 476 después de Cristo y luego fue dividida. Entonces tenemos exactamente la misma secuencia. Tenemos el león representando la cabeza de oro, luego tenemos el oso representando los brazos y pecho de plata. Tenemos este leopardo con 4 cabezas representando la cadera de bronce. Y luego tenemos la terrible bestia representando las piernas de hierro. Y luego los 10 dedos que se dividen en 10. Y también este cuerno que será diferente porque otro se levantará después de ellos, como hemos dicho. Entonces eso es lo que tenemos hasta aquí. Daniel capítulo 7 versículos 19, 20 y 23. Entonces tuve el deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era diferente de todas las otras. Espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y unas uñas de bronce. Así que había un elemento de bronce en la cuarta bestia. El bronce es un componente muy importante. De hecho, el imperio griego fue básicamente incorporado por Roma. La filosofía griega estaba a la base del imperio romano. Y de hecho, cuando Roma se dividió en 2 piernas, una era el imperio bizantino y la otra era el imperio de Occidente, y el imperio era gobernado por Constantinopla, y fue allí donde la filosofía abundaba, la filosofía griega. La filosofía griega era la filosofía de esos tiempos. Entonces, allí está el elemento de bronce, uñas de bronce, y que agarraban. Y más tarde, es interesante saber que encontraremos estas uñas otra vez. Y devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las obras con sus pies. Daniel quería saber acerca de esta cuarta bestia terrible. La cuarta bestia, se nos dice en el versículo 23, será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará. ¿Cuánto de la tierra? Toda la tierra. Trillará y despedazará. Ahora, tomó Roma en su forma original. ¿Tomó toda la tierra? ¿Sí o no? No. No. ¿Y qué hay de China, Japón y las Filipinas o Australia o Suráfrica o los Estados Unidos o Suramérica? ¿Y qué hay acerca de esas áreas? ¿Gobernó Roma sobre esas áreas, sí o no? Obviamente que no. Pero acuérdese de que la profecía no dice que Roma se acaba como reino. La profecía dice que Roma se dividió en 10 y que otro reino se levantará después de estos 10 y que reinará ¿hasta cuándo? Hasta los últimos días. Hasta que el anciano de días viene.
hasta que viene el anciano de días. Así que la profecía todavía puede ser cumplida en ese contexto. ¿Tiene sentido? Ok, muy interesante esto. Entonces aquí tenemos a este poderoso imperio romano, y eso es lo que la Biblia dice, habría estos reinos. Y los 10 cuernos se levantarían, 10 reinos que representan a los 10 dedos, desde el año 476 hasta la segunda venida de Cristo. Estos poderes, de alguna manera, continuarían. Y el pequeño cuerno, después de él, se levantaría más tarde. El reino sería el elemento diferente en la bestia, y él reinaría hasta que el anciano de días llegara. Versículo 2, Daniel capítulo 2, versículo 44. Se recuerda que hablamos acerca de los 10 dedos, que son el equivalente de los 10 cuernos. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Así que tenemos un paralelo perfecto entre Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7. Ahora, Daniel se preguntaba acerca de esto. Y en el versículo 8 dice, mientras yo contemplaba los cuernos, entonces él está mirando a lo largo de la historia, está mirando a donde Roma se divide en 10 componentes, y está mirando a estos 10 reinos que se levantan del imperio de Roma, y otro pequeño cuerno. De hecho, el texto dice literalmente un cuerno que crece de lo pequeño. Es decir, era muy pequeño y luego creció grande y más grande. Salió de entre ellos. ¿De dónde sale? De entre ellos. Bueno, así que este pequeño cuerno sale de entre los 10. Es muy importante, porque este pequeño cuerno es el hombre de la máscara, detrás de la máscara. Y este pequeño cuerno sale en medio de entre de los 10. Entonces los 10 reinos están ya allí, y luego él sale de entre de ellos. Entonces, ¿qué clase de poder es este? Tiene que ser un poder europeo, porque los 10 cuernos salieron del imperio occidental de Roma. Así, tendríamos que buscar este pequeño cuerno, por ejemplo, en Medio Oriente, ¿sí o no? No. ¿Podemos buscar por este pequeño cuerno en los Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo? No. ¿Dónde vamos a tener que buscarlo? Allí de donde supuestamente tiene que levantarse. Él tiene que levantarse de entre los 10. Él crece, se levanta de entre los 10, y los 10 están todos allí cuando él se levanta. Note, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Entonces, a causa de este poder, 3 cuernos tuvieron que ser removidos. ¿Tiene sentido? Vamos a sacar 3. ¿Y quién los está arrancando? ¿O como consecuencia de quién serán removidos? De este poder. Esto es muy importante, que acertemos todo esto de manera muy exacta, porque no queremos cometer un error. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. ¿Dónde encontramos este simbolismo antes? Este simbolismo sobre el hombre. ¿En Babilonia? ¿Se acuerdan? ¿Lo encontramos en Babilonia? Aquí está el mismo simbolismo, en este poder donde el hombre una vez más se elevará más arriba del Altísimo y tomará el lugar del Altísimo. Este es otro Babel, otro portal del cielo o al cielo. El hombre exaltándose más allá de lo divino, con palabras ostentosas, hablando contra Dios. Bueno, ahora vamos a tener algo de historia. Él se levanta de la división del imperio romano. Una vez de que esté dividido en 10, entonces solo después él hace su aparición. 3 de ellos le fastidian y son eliminados bajo su influencia, y luego se levanta él como un hongo, diríamos, y pone lo humano más arriba de lo divino. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice el texto. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro. Aquí está.
Una pregunta, ¿se levanta del remanente del Imperio Romano o del remanente del Imperio Griego? Del Imperio Romano. Imperio Romano. No se olvide de esto. La piedra también golpeó los pies y golpeó ¿a qué imperio? ¿El Imperio Romano o Griego? El Imperio Romano. Bueno, si usted sabe esto, ya puede resolver la mitad de los problemas relacionados con la falsa profecía que existe hoy día alrededor del mundo. Y que dice que el anticristo se levantará, o mejor dicho, de que se levantó en el pasado durante el tiempo de Grecia. No. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que él se levanta ¿cuándo? Cuando una vez de que Roma es dividida en sus componentes. Eso es lo que la Biblia dice. Y gobierna hasta que el anciano de días llega. ¿Ya está entre nosotros este poder? Bueno, debería de estar aquí. Seguro, él debe estar ya aquí. Y las personas están esperando por él. Seguro, pero ¿para qué? No deberíamos estar esperando, deberíamos ser capaces de decir, allí está. Eso es muy interesante. Y acá dice, y él será diferente de todos los otros. Entonces, el aspecto diferente de la cuarta bestia es causado ¿por quién? Por él mismo. ¿Y por qué diferente? Y él es responsable por remover los 3 reinos. Bueno, ¿usted se acuerda de los reinos, los anglosajones, los francos, los alamanes, los lombardos, los ostrogodos, los éroles, los burgundios, los visigodos, los suevos, los vándales? Ellos eran los 10. Pero hay algunos reinos en terrible oposición a este poder. Número 1, los érulos, 493 después de Cristo. Mira dónde reinaban. Ahora este pueblo tenía una filosofía muy interesante. Y esta filosofía se diferenciaba sustancialmente de las filosofías de este poder representado por el pequeño cuerno. Ahora, desafortunadamente, no tenemos los documentos históricos acerca de lo que los érulos creían. Tampoco tenemos ningún documento histórico acerca de lo que creían los ostrogodos. Tenemos un poco acerca de lo que creían los vándales, pero ninguna documentación sobre sus religiones. ¿Por qué no? Porque ha sido toda destruida. Así que solamente tenemos información de segunda mano. Aparentemente, la historia nos dice hoy en día que estos 3 poderes fueron removidos y porque eran arianos en su punto de vista, en su religión. En otras palabras, enseñaban a que Jesús no era Dios y por eso tuvieron que ser removidos. Pero realmente no hay evidencia ninguna, aparte la información de segunda mano que viene del mismo poder responsable por su destrucción. Hay evidencia mucho más interesante que dice que esos poderes que fueron destruidos y de hecho que tenían un evangelio diferente. Un evangelio que se derivaba de Palestina y reflejaba un cuadro mucho más verdadero de la Biblia que cualquier otro. Entonces, ¿será a lo mejor posible que ellos tenían un cristianismo derivado directamente de la causa original, de la fuente original, y por eso tuvieron que ser removidos? Es una posibilidad plausible. Hay bastante investigación que ha sido hecha sobre esto y yo no estoy en contra de la idea para nada. Entonces fueron destruidos en el 493 después de Cristo. Ahora, si esta criatura, esta cuarta, este nuevo poder se levantó de entre ellos, entonces ya debió haberse levantado antes del 493. Los siguientes a ser eliminados fueron los vándales en el 534 después de Cristo. Ellos afligían el Imperio Romano y sometieron a grandes partes de la religión cultural del mundo bizantino y romano. Y la sometieron ferozmente. Y finalmente los vándales fueron también destruidos por los ejércitos del Imperio del Este. Y luego vinieron los ostrogodos, fueron los últimos. Los ostrogodos gobernaron hasta el año 538 después de Cristo y ocuparon primero esta área y más tarde ocuparon y controlaron toda la capital de Roma antigua y sus alrededores. Y los ostrogodos también tuvieron un evangelio derivado, como dijimos, de la antigua Palestina. Entonces,
ellos también tuvieron que ser removidos. Y a pesar de ser tolerantes de todas las otras religiones, pero ellos eran un cardo en la carne del reinado del pequeño cuerno. Y finalmente fueron destruidos con la ayuda, entre otros, de los francos, por aquí, quienes hicieron una alianza con los reyes de Constantinopla, con los césares, los emperadores. Y luego, en el año 538 después de Cristo, la oposición contra el poder del pequeño cuerno desapareció y el pequeño cuerno creció como un hongo. Luego, otra vez, los alamanes hacen parte del remanente de los 10. Los alamanes son los alemanes hoy en día, los burgundios son los suizos, los francos los franceses, los lombardos son los italianos, los sajones los ingleses, los suevos son los portugueses, los visigodos son los españoles, y los érulos, los vándales y los ostrogodos fueron eliminados. Totalmente destruidos. De hecho, estos no fueron los únicos contra los cuales se hizo guerra. No. Los visigodos, por ejemplo, probablemente muy relacionados a los ostrogodos, tenían sentimientos similares. Y hubo muchas guerras y mucha subyugación por aquí antes de que este también se alineara, digamos, con el pensamiento del poder del pequeño cuerno. El más grande aliado del reinado del pequeño cuerno eran los francos, que hoy en día son los franceses. Y los primeros en adoptar este rol, fue Clovis o Clodoveo, y Clodoveo vendrá a la historia como el hombre de que más que otro ayudó al reino del pequeño cuerno a llegar a la realización. Ahora, Daniel 7, versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como nieve, su pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y fuego ardiente las ruedas del mismo. Entonces Daniel está mirando los eventos de la tierra, que parecen moverse todos alrededor del reinado de este pequeño cuerno, y ve de repente una escena del gran juicio ocurriendo en el cielo. Y el versículo 10 dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces había una escena de juicio que él ve. Y miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo, eso es un acrónimo por los ángeles, veremos eso más tarde en una conferencia, veniendo en las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Versículo 13. Entonces, esta no es la venida de Cristo a la tierra, esta es la escena que ocurre en el cielo, mientras el poder del pequeño cuerno domina aquí en la tierra. Entonces, el juicio está listo para empezar en el cielo. Y le fue dado a este hijo del hombre dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino es uno que nunca será destruido. Versículo 14. Así que tenemos un contraste aquí. Por un lado tenemos un reino establecido en la tierra y su poder y su sede se encuentran con el cuerno pequeño. Y del otro lado tenemos un juicio que está ocurriendo donde todo el poder será dado a Cristo. Así que tenemos a dos poderes opuestos uno al otro. Cristo, el vencedor al final, y el anticristo, trabajando uno contra el otro. Uno estableciendo un reino sobre esta tierra y el otro estableciendo un reino eterno que nunca será destruido. Y después recibirán el reino de los santos del Altísimo lo recibirán y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Daniel 7, versículo 18. Hermoso simbolismo, muy poderoso. Ahora, echemos un vistazo a las referencias de Pablo sobre el hombre de pecado. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 10, Pablo describe cuándo este poder del anticristo, se levantará. Y dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ve, algunos estaban enseñando hasta en los días de Pablo de que la venida del Señor estaba cerca, y algunos predicaban de que Cristo ya estaba reinando.
Y Pablo dice, no, 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 no. Hay cosas que primero deben pasar. Así que el día de Cristo todavía no está aquí, les dice. Nadie os engañe de ninguna manera, pues, es decir, en la venida del Señor, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía. Así que primero la iglesia tiene que entrar en apostasía y que, dice Pablo, y que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Solo 2 hombres en la Biblia son llamados hijos de perdición. Solo 2. Uno es el hombre de pecado y el otro era Judas. Ahora, ¿cómo traicionó Judas a Jesús? Por un beso. Lo traicionó por un beso. Ustedes ven, Judas pretendía ser aún uno de ellos y él traicionó a Jesús. El otro poder, este otro poder, ¿cree usted que quizás también va a pretender ser uno de ellos y va a traicionar a Jesús con un beso? ¿Piensa que esto sea posible y que se haga de manera más extensa? Entonces, que nadie os engañe de ninguna manera, dice Pablo, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía de la iglesia, y que se manifieste el hombre del pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, aquí hay un poder que se asume, un poder de gran presunción. De hecho, este poder va a decir, yo soy otro Dios en esta tierra. Y la salvación es por medio de mí. Pero este poder va a ser un poder sutil, que funciona como funcionó Judas, exactamente como lo hizo Judas. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Primera de Juan 4, versículo 3. Entonces, pensemos en este momento. Si el espíritu del anticristo ya estaba en el mundo en los tiempos de Juan, y si Pablo nos dice, vendrá una apostasía y luego este hombre de pecado será manifestado, entonces este hombre de pecado ha estado entre nosotros desde esos tiempos. Así que ya vimos que no pudo haber salido del imperio griego, porque sale del cuarto imperio, y tampoco puede venir en algún tiempo futuro de una tribu de Palestina. ¿Correcto? ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, si esto es correcto, entonces todo el cristianismo debe estar equivocado sobre este asunto. Porque la mitad del cristianismo enseña que el anticristo vino en el pasado, y su nombre era Antíoco Epifanes, el cuarto, y él era un rey griego. No, la Biblia dice que sale de la cuarta bestia, de hecho después de la decadencia de la cuarta bestia y su división en 10. Y la otra mitad del cristianismo enseña de que el anticristo vendrá en el futuro después del rapto secreto. Aquí hay un problema, porque entonces este poder no tiene nada que ver con la historia cristiana. Pero aquí se nos dice que ya estaba en el mundo, actuando de manera secreta en la iglesia cristiana primitiva. Así que ninguna de esas dos posiciones puede ser correcta. Pablo continúa, ¿no os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Entonces, algo está deteniendo este poder para que se levante, algo está deteniendo este poder. Ya está en acción el ministerio de la iniquidad, así que este poder, este misterioso poder de iniquidad ya estaba actuando en el mundo en los tiempos de Pablo, es lo que dice acá el texto. Así que no es un poder futuro que solo vendrá en los tiempos finales. No, ha estado aquí todo el tiempo. Solo que hay quien al presente lo detiene.
hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. O leamos la versión castellana que dice, como también os hablé de un poder que le impide manifestarse y que no se lo permitirá mientras no llegue el momento oportuno. Entonces, había un poder deteniendo el pequeño cuerno para que no se manifestara. Y Pablo les había dicho quién ese poder era. Recuerden que les dije estas cosas, pero Pablo no lo menciona aquí en la carta. Y entonces se manifestará aquel impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, este poder está revelado cuando lo que lo detiene se ha quitado de en el medio, o el poder que lo detiene se ha quitado de en medio, y este poder será destruido por la segunda venida de Cristo. El advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros. Una historia muy interesante. Y con todo engaño de iniquidad para que los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es posible de que este sistema engañará al mundo en aceptar una forma de evangelio que está basada en valores humanos y no en valores divinos. Y en criterios humanos y no en criterios divinos. ¿Es posible? Aquí tenemos un punto en el cual Pablo, y leemos en el Romanismo y la Reforma por Gratian, en que Pablo afirma la existencia del conocimiento en la iglesia cristiana. La iglesia primitiva sabía, él dice, cuál era el poder que detenía. La iglesia primitiva nos dice que sabía acerca de ese tema, y nadie en estos días puede estar en posición a contradecir el testimonio de lo que Pablo, por palabra de su boca, dijo a los tesalonicenses. Es un punto sobre el cual solo la tradición antigua tiene autoridad. Especulación moderna está totalmente fuera de lugar en este asunto. Hoy las personas están diciendo, bueno, ¿qué pudo haberlo detenido? Quizás el Espíritu Santo deteniéndolo. ¿Por qué lo detendría el Espíritu Santo? Había un poder deteniéndolo, y cuando ese poder es removido, el anticristo se levanta y él permanece hasta que el Señor venga. Entonces, ¿qué sabían los padres de la iglesia, pues? ¿Qué les dijo Pablo verbalmente? ¿Qué les dijo que pero no le escribió? Bueno, vamos a ver a los padres de la iglesia primitiva. Tertuliano, en la Resurrección, apologista cristiano del 200 a.C., dice: aquel que ahora detiene debe detener hasta que sea quitado de en medio. ¿Qué obstáculo hay sino el Estado romano, y su debilitamiento, siendo disperso en 10 reinos, introducirá al anticristo? Entonces, eso era lo que creían los padres de la iglesia primitiva, que cuando el Estado romano se fuera, el anticristo sería revelado. ¿Eso es bíblico de acuerdo con Daniel capítulo 7? Absolutamente sí. Cuando Roma se divide en 10, cuando el Estado romano desaparece, el anticristo será revelado. Eso es lo que los padres de la iglesia primitiva creían. Aquí hay otro padre, Juan Crisóstomo. Homilia a la segunda de Tesalonicenses 2. Él era el obispo de Constantino en 390 y dice: solo hay uno que impide ahora hasta que él sea quitado de en medio. Es decir, cuando el imperio romano sea quitado del medio, entonces él, el anticristo, vendrá. Aquí hay otro, Edward Elliot, que escribe un comentario sobre el Apocalipsis en 1862 y dice: tenemos el testimonio concordante de los primeros padres, desde Ireneo, el discípulo de San Juan, hasta Crisóstomo y Jerónimo, y ellos sobreentendían que ese poder era el poder imperial que gobernaba y residía en Roma. Entonces es algo simple: cuando Roma cae, el anticristo vendrá. Mientras los césares mantuvieron el poder imperial, era imposible que el predicho anticristo se levantara. A la caída de los césares, se levantaría. Aquí, otra fuente. Pablo no identificó el poder que detenía, poder que ellos sabían de ser Romas, por temor a represalias. Recuerde que la iglesia cristiana estaba bajo persecución por Roma. Aquí hay otra cita. Entonces Pablo no dijo: cuando cae Roma, él vendrá. Porque si lo hubiera dicho públicamente y escrito: cuando Roma cae, él vendrá, él se hubiera puesto en graves problemas, y también la iglesia perseguida. Entonces la iglesia primitiva creía que cuando Roma hubiese caído, el anticristo se levantaría. Daniel 7 dice: se levantará cuando Roma sea dividida en 10, entonces se levantará. Entonces, este es el criterio bíblico sobre cuándo el anticristo empieza a reinar. Ahora hablaremos acerca del reino de este pequeño cuerno. Hemos aprendido hasta ahora que él se levantará ¿cuándo? Cuando Roma se divide. Hemos aprendido que él viene
de esta división y que se levanta de entre los 10 cuernos. Y hemos aprendido que él será diferente de los otros. Daniel 7, versículo 24. Y este poder se quedará con nosotros hasta que Jesús venga. Esto significa que si se levantó entonces, él debe estar aquí hoy. Echemos un vistazo a los atributos dados por Daniel sobre el reino del pequeño cuerno. Número 1. Él se levanta de la cuarta bestia, Daniel 7, versículos 7 y 8. ¿Todos están de acuerdo con este punto? Él se levanta de Roma. Es de allí de donde se levanta. Es un poder romano. Número 2. Se levanta de entre los 10 cuernos. Mire a los cuernos y aquí vino uno entre ellos, uno pequeño. Entonces, él tiene que levantarse en el oeste del Imperio Romano. Es un poder europeo. No puede ser otro poder en esta tierra. Se levanta después de los 10 cuernos. Entonces, él asume su posición de poder después del 476 después de Cristo. Y tras ellos se levantará otro. Después de ellos, tras ellos, versículo 24. Y es diferente, punto número 4, de los otros cuernos, el cual será diferente de los primeros. Versículo 24. Ese es el cuarto criterio. Aquí hay otro criterio. Él se convierte en el más grande, impresionante que los otros. Este cuerno sería más impresionante que los otros. Versículo 20. Aquí hay un poder que se convierte en más grande que los otros reinos. ¿Y saben qué? No tendría que ser tan difícil ver lo que la Biblia está diciendo. Incómodo, seguro, pero no tan difícil. Este poder arranca 3 reinos, ante el cual había caído 3, versículo 20. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba palabras contra el Altísimo. Versículo 8 y versículo 25. Entonces, se levanta al nivel donde Dios debería que estar. Número 1. Y reemplaza los preceptos divinos con preceptos humanos y planea el camino al cielo por medio del poder del hombre y no por el poder de Dios. Ese es un asunto muy, muy, muy serio. Y habla gran insolencias contra el Altísimo. Veremos esto después. Y luego él hará guerra contra los santos y quebrantará los santos. Versículo 25. Entonces este poder debió ser un poder perseguidor que peleó contra aquellos que decían que la salvación es solo por medio de Dios. Y luego otro criterio. Él cambiará los tiempos y la ley. Versículo 25. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Es fascinante esto. Y ahora, ¿sobre qué tiempos y qué leyes usted piensa de que Dios se preocuparía? ¿Estaría Dios preocupándose por las leyes humanas de poca importancia? No. Debe ser una modificación de la ley divina. Y los tiempos tendrán que ser tiempos que Dios ha establecido. Por ejemplo, Dios estableció el tiempo. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Y fue la tarde y la mañana del segundo día. De tarde a tarde se medían los días. Así fue al comienzo. Luego habían fiestas y festivales y los tiempos que fueron establecidos. ¿Podría cambiar este poder todo esto? Fascinante. Ese es el criterio número 9, dado en el libro de Daniel. Daniel es muy preciso. Y este poder reinará y serán entregados en sus manos hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Tiempo, tiempos y medio tiempo. 3 años y medio proféticos. Vamos a hablar sobre esto después. Fascinante, versículo 25. Y devorará toda la tierra. La cuarta bestia será diferente y a toda la tierra devorará. El componente diferente de la bestia devorará toda la tierra y la trillará y la despezará. ¿Incluye esto a los Estados Unidos de América? ¿Y ustedes creen que Estados Unidos están siendo controlados por alguien más? ¿Creen que quizás ahora mismo están siendo controlados por alguien más? ¿La superpotencia de Estados Unidos? ¿O que la potente Rusia? ¿O
acerca de cualquier otra nación potente como China. ¿Creen que está siendo controladas por alguien más? Y este poder existe hasta el final, hasta que el anciano de días vino. Versículo 22. Ahora, yo no me estoy inventando esto está escrito en el libro de Daniel. Puede conseguir el libro de Daniel y puede leerlo usted mismo. Y el criterio final, su reino será quitado al final de los tiempos. Pero se levantará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. La Biblia dice que será destruido por el resplandor de la venida del Señor. Así que ningún poder de esta tierra le va a quitar su poder. Dios mismo va a intervenir. 13 criterios. Hay solo un poder en todo el mundo que cumple con esos criterios a lo largo de la historia y con sus otras calificaciones. Una situación muy lamentable. Ahora, no quiero ofender a nadie esta noche y no quiero lastimar a los sentimientos de nadie. Pero el hecho del asunto es, este poder es tan claramente identificado que yo mismo, que hacía parte de este poder, tuve que renunciar a ese poder y dejarlo. Yo mismo fui afectado. Yo me quedé en un estado de shock, pasmado, cuando encontré esta verdad. Y de hecho me puse físicamente enfermo cuando descubrí esto. Entonces, ¿quién es este poder? Se levanta de la cuarta bestia, se levanta de entre los 10 cuernos, después de los 10 cuernos, ¿es diferente a los otros? Cuando la última ola de las invasiones de los bárbaros agotó su fuerza, la faz de Europa había sido transformada. Reinos germánicos independientes habían sido fundados sobre las ruinas del Imperio Romano. Eso se encuentra en la historia de la Iglesia, página 175. Sobre las ruinas, desde las ruinas del Imperio Romano gradualmente se levantó una nueva orden de estados que tenían como su punto, su enfoque central, la sede papal. Entonces, inevitablemente, el resultado fue una orden no solo nueva, pero muy diferente de la anterior. La iglesia y las iglesias, página 42-43. Esta es una fuente católica romana diciendo que se creó una situación diferente de lo que había antes. Hay dos teorías sobre el anticristo en el mundo hoy en día que se enseñan en casi cada iglesia del mundo. Una es de Rivera y la otra es de Alcázar. Ahora, ¿qué enseñaron estos hombres? Ellos enseñaron lo que se llama el preterismo y el futurismo. El preterismo enseña que el anticristo vino en el pasado, en los tiempos de los griegos, y el futurismo enseña que él vendrá en el futuro después de que la iglesia cristiana sea quitada de por en medio. Y ambas estas doctrinas no son bíblicas, porque ambas violan a Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8 y a todo el libro de Apocalipsis. Esas enseñanzas violan cada principio bíblico, todos los principios bíblicos. ¿Y quién eran Rivera y quién era Alcázar? Bueno, los dos eran jesuitas. Entonces, estas eran doctrinas promulgadas en el mundo después de la Reforma por la Iglesia romana misma, para quitar el énfasis de sobre el papado y ponerlo en dos direcciones diferentes. El historiador C.C. Eckhart dijo, cuando el Imperio Romano fue desintegrado y su lugar había sido quitado por un número de rudos reinos bárbaros, la Iglesia Católica Romana no solo ganó independencia del Estado sobre asuntos religiosos, pero dominaba también sobre los asuntos seculares. El papado de los asuntos mundiales, página 1. Entonces, aquí hay un cuerno, un reino, que se convirtió en más grande e impresionante que los otros y los dominó. ¿Correcto? El historiador Thomas Hobbes dice, si una persona considera el origen del gran dominio eclesiástico, fácilmente ella percibirá que el papado no es más que el fantasma del Imperio Romano difunto, sentado y coronado sobre la tumba de él mismo. Ok, entonces Roma no se ha completamente ido. Se llama la Iglesia Católica Romana, ¿correcto? Entonces Roma no está totalmente acabada. La fuente de esta cita es el Leviatán, página 457. Será diferente de la primera. Vimos que Roma dice, si somos diferentes, porque ahora es un poder religioso que ejerce influencia política. Más grande e impresionante que sus compañeros. Daniel 7:20. Él será más grande que los otros reyes. ¿Los reyes de Europa se inclinaron al papado?
sí y a veces no. Y si no, se inclinaban pues al final fueron subyugados y tuvieron que inclinarse. A la larga tuvieron que venir como Federico de Alemania, que tuvo que pararse descalzo en la nieve, esperando por un indulto para que se le regresara su reino. En los Sacrosantos Concilios, volumen 13, Roma dice: definimos que la Santa Sede Apostólica y el Pontífice Romano mantienen la primacía sobre ¿cuánta parte del mundo? Sobre todo el mundo. Interesante. El vicario del Hijo de Dios encarnado, sumo sacerdote ungido y gobernador temporal supremo, es el Papa, se sentó en su tribunal para juzgar imparcialmente entre nación y nación, personas, príncipe, soberano y súbdito. El cardenal Henry Manning, en su libro El poder temporal del vicario de Jesucristo. Entonces dijeron que estaban en control de todos los otros reinos, ¿sí o no? Si así lo alegan ellos mismos. Llaves de esta sangre. Papa Juan Pablo II contra Rusia y el Occidente para controlar la orden del Nuevo Mundo. Malachi Martin, profesor pontífico en la Universidad Gregoriana en Roma misma. Él lo está diciendo, no yo. 3 reinos arrancados. Entonces tuve el deseo de saber acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de las otras, asimismo de los 10 cuernos que tenía en la cabeza y del otro que había salido, ante el cual habían caído 3. Daniel 7, 19, 20. Si Roma alega que los 3 fueron arrancados porque eran arianos, es decir, que no creían en Cristo, que Cristo era Dios, que es una de las enseñanzas de Roma. Pero veremos que es solo una enseñanza exotérica de Roma. Hay otra enseñanza de Roma que es esotérica, es una enseñanza escondida que dice algo completamente diferente. Pero eso será parte del tema de otra conferencia. Tenían ojos como uno de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. Aquí hay un sistema que se establece sobre Dios y que habla contra el Altísimo y quebrantará a los santos. También se le dio boca que hablara arrogancias y blasfemias, dice Apocalipsis 13:5. Blasfemias. ¿Y qué es blasfemia? Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Apocalipsis 13:7. ¿Hizo esto la iglesia romana? Absolutamente. Daniel 7:25. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Claro que no se puede cambiar la ley de Dios, es solo que este poder piensa que él puede. Y los santos serán entregados en sus manos hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Primero veamos a la definición bíblica de blasfemia y después vamos a ver esos textos. Y veamos si Roma cumple con los requisitos. Bueno, encontramos esta definición de blasfemia en Juan capítulo 10, versículos 30 hasta 33. Y el Padre y yo somos uno, dice Jesús. Jesús dice que Él es Dios. Y le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Así que la definición en la Biblia de blasfemia es si alguien dice que Él es Dios. Bueno, hay muchas personas que blasfeman en el mundo hoy en día, pero bueno, esta es la definición. La otra definición que encontramos es en Lucas, donde dice: al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Es Jesús que habla. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar y diciendo: ¿quién es este hombre que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Así que hay 2 definiciones bíblicas de blasfemia. Una es si dices ser Dios, y la otra es si dices que puedes perdonar pecados. Bueno, ¿qué dice Roma? Aquí está la Enciclopedia Católica, volumen 12, artículo sobre el Papa, y dice: esta autoridad judicial hasta incluye el poder para perdonar pecado. Entonces Roma dice que puede perdonar pecados. El sacerdote católico, página 78, dice: busca donde quieras por los cielos y la tierra y encontrarás a un ser creado, uno solo, que puede perdonar el pecado. ¿Quién puede librarlo de las cadenas del infierno? Ese ser extraordinario es el sacerdote católico romano. Interesante. Tú eres un sacerdote eterno, dice el obispo que lo ordena. Él ya no es un hombre, un hijo de Adán pecador, pero un alter Christus, otro Cristo. Eso es interesante. Otro Cristo en el lugar de Jesucristo, en griego es anticristos, es decir, anticristo, en el lugar de Cristo. Para siempre un sacerdote del Altísimo, con poder sobre el Altísimo. Esto es serio.
decir que tú tienes más poder de Dios. El Papa no solamente es el representante de Jesucristo, pero él es Jesucristo mismo, ocultado en el velo de la carne. El Nacional Católico, julio de 1895. Así que Roma siempre alegó estar en el lugar de Dios. Dios mismo está obligado a atenerse al juicio de sus sacerdotes y de no perdonar o perdonar de acuerdo según si ellos, los sacerdotes, rehúsen o den absolución. La sentencia del sacerdote precede y Dios la suscribe. Dignidades y funciones del sacerdote, volumen 12, páginas 27. Increíble. Así que la Iglesia Católica dice quién está salvo y quién está perdido. Y Dios no tiene elección. Tiene que atenerse al juicio de ellos. Y si ellos dicen no, Dios no puede decir sí. Entonces, ¿quién es más poderoso, ellos o Dios? Ellos son. ¿Es esto blasfemia, sí o no? Esto es blasfemia del más alto orden. El cardenal Bellarmín dice, todos los nombres que en las Escrituras se aplican a Cristo, por virtud de los cuales está establecido que Él está sobre la Iglesia, todos los mismos nombres son aplicados al Papa. Eso significa que Él, el Papa, asume el lugar de Dios. Entonces, Él cumple con esta característica. Dado en Roma desde nuestro palacio el 10 de febrero de 1817 de la jurisdicción 14 del Sacrosanto Pontífice y Padre en Cristo y nuestro Señor, nuestro Dios, el Papa León XII. Así que el Papa mismo se hizo coronar Dios. Ocupamos en esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Las grandes cartas encíclicas eclesiásticas del Papa León. ¿Sabían que cuando el papado hoy escribe una encíclica, siempre firma la encíclica? Y de hecho, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, en otras palabras, hacía esto, firman dado por nosotros, letras mayúsculas, en nuestro, letras mayúsculas, pontificio. Interesante, porque Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, letras mayúsculas. Así que el papado toma la prerrogativa y hasta estos días, por sus escritos, ellos alegan tener y ser el poder de Dios. Entonces, Roma cumple con este requisito. El Sacrosanto Consejo, definimos que la Santa Sede Apostólica y el Pontífice Romano ocupan la primacía sobre todo el mundo. Ahora, este poder finalmente tomaría el control de todo el mundo. ¿Roma realmente controla el mundo? Ridículo. ¿Realmente lo cree? ¿Creen que es posible? Bueno, vamos a tener mañana una conferencia sobre las sociedades secretas. Si yo fuera usted, no me la perdería. Tomás de Aquino escribió, el poder secular, este es el gran filósofo católico que es citado por Juan Pablo II más que cualquier otro filósofo de la Iglesia Católica Romana, y él escribe, el poder secular está sujeto al poder espiritual, así como el cuerpo está sujeto al alma. Y por eso no es una usurpación de la autoridad si el prelado espiritual interfiere en las cosas temporales con respeto a los asuntos en los cuales el poder secular está sujeto a él. Así que todos están sujetos a Roma. El Consejo de Trento declaró, todo poder temporal es de él, el dominio, la jurisdicción y el gobierno de toda la tierra es de él por derecho divino. Todos los soberanos de la tierra son sujetos a él y deben someterse a él. Ese era el Consejo de Trento. Es el consejo que terminó el ataque de la Reforma. Aquí tenemos una señora que dice, bueno, Jesús nos dice, yo soy el buen pastor. Y esta dama dijo, es como estar con Dios cuando ella vio a Juan Pablo II. Este poder quebrantaría a los santos, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Apocalipsis 13:7. Bueno, Tomás de Aquino dijo que los herejes declarados culpables deben de ser puestos a muerte tanto como los otros criminales. La Iglesia Católica respeta la libertad de conciencia y la libertad, sin embargo, cuando viene enfrentada por herejía, ella recurre a la fuerza, al castigo corporal, a la tortura. Ella aprendió en Italia las hogueras, las piras funerarias de la Inquisición. Profesor católico Alfred Baudrillard, la Iglesia Católica, Renacimiento y Protestantismo. Sí, ella lo admite. Aquí está la Chiesa del Gesù, que es la sede de los jesuitas.
aquí está el juramento que los jesuitas hacen, que básicamente dice que ellos pueden deshacerse de cualquier rey hereje en el mundo entero, de cualquier Commonwealth, Estado libre y soberano, o gobierno que no quiera someterse al papado, y cualquiera que no quiera someterse a la autoridad del pontífice romano puede ser, con confianza, destruido. Así que la Iglesia gobernó como una mujer gobernando sobre reyes, y es así como ella se ha descrito a lo largo de toda la historia. La Inquisición, bueno, la Inquisición nos dice que ella quebrantó a los santos. La Torre de Londres, la Haya en Holanda, los Países Bajos. ¿Cuál es la definición de herejía? En griego, heresis es escoger, decidir por uno mismo lo que uno cree y practica. Entonces, eso es herejía. Entonces, ¿quién debe decidir por ti? Roma debe decidir por ti lo que debes creer. Y si no cumples con esto, bueno, entonces debe ser eliminado, debe ser erradicado. Bueno, estamos avanzando hacia unos tiempos asombrosos en el mundo en el que vivimos hoy. Esos son algunos de los instrumentos de torturas que ellos utilizaban. Esas tenazas terribles de aquí se abrían y se podían cerrar y venían como dos baldes pequeños haciendo una pequeña bolita, y ellos ponían brasas allí y se arreglaban contigo de esa manera. Y te ponían esos grilletes en los tobillos, noten las puntas por dentro, esas penetraban directamente al hueso, eran bien malvados. Este iba alrededor del cuello y ellos apretaban el tornillo y el tornillo empujaba directamente en su nuez de Adán. Y de hecho, General Franco, en los 1970, en España, todavía utilizaba este instrumento de tortura. ¿Pueden imaginarse eso? ¿Cuán primitivo se puede volver uno? Y los tepos y los tornillos de mariposa y esta cosa terrible. Por aquí donde te alzaban boca abajo con tus manos atrás de la espalda y te levantaban de esta manera en alto y te colgaban del techo y luego sujetaban esta bola en un estante alto y esta piedra pasaba a tus pies y la rodaban hacia abajo y te arrancaban tus brazos. Muy cruel lo que hacían. Esta es una representación de las hogueras, las estacas de la Inquisición, y mataron literalmente a millones y millones de personas. Este es un famoso monumento de los hugonotes en África, donde los franceses hugonotes escaparon y después de la gran masacre donde los hugonotes fueron masacrados en la matanza de San Bartolomé, y se representaron como una mujer, una iglesia escapando con una Biblia en su mano y las cadenas de Roma arrancadas. Bueno, tengo noticias para ustedes. Esta mujer está nuevamente encadenada y cada otra mujer en el planeta, hablando de iglesias, está nuevamente encadenada. Cambiará tiempos y leyes. Pensará en cambiar tiempos y la ley. Daniel 7:25. ¿Alega el Papa que cambió la ley de Dios? Claro que sí. Decretal de translat episcop. El Papa tiene poder de cambiar tiempos, de revocar leyes y prescindir de todas las cosas hasta de los preceptos de Cristo. Eso es arrogancia de la más elevada. Entonces ellos dicen que pueden cambiar estas cosas. ¿Cambió el papado los tiempos? Ciertamente lo hicieron. ¿Qué calendario usamos hoy en día en el mundo? ¿Quién sabe? Estamos guardando el calendario gregoriano. ¿Quién era Gregorio? Él era un papa. ¿Y el tiempo fue cambiado? Sí. ¿Con la autoridad de quién? De los astrónomos jesuitas. ¿Qué cambiaron? Cambiaron la Pascua. Movieron la fiesta de la Pascua para que estuviera conforme a la fiesta de Ishtar. De hecho, en inglés la fiesta hasta la llamaron así, Easter de Ishtar, la fiesta de Pascua. Y por eso, mientras que el Pasch, como se llamaba la Pascua entre los primeros cristianos, era celebrado de acuerdo a la nueva luna, y la Pascua hebrea podía tomar lugar en cualquier día de la semana, dependiendo de cuándo la nueva luna aparecía. Entonces el papado cambió esto y siguió el simbolismo de los saduceos, que estaban formados en Alejandría en la enseñanza oculta, y mudaron la fiesta conforme a la fiesta de Ishtar. Y ahora la Pascua cae solo en un domingo y nunca coincide con la Pascua original. Es posible con el calendario que tienen que en algún momento de la historia pueda coincidir con la Pascua original. Y entonces, ¿qué decreto hace el papado?
si ocurre que la fiesta cae en el día de la Pascua original, entonces el papado cambia la fiesta de una semana para que como quiera caiga en un domingo. Entonces ella cambió los tiempos y las fiestas, no cabe duda. También, desde esos tiempos, estamos marcando los días de medianoche a medianoche y no de atardecer a atardecer. Y luego la Iglesia ha revocado leyes y prescindido de todas las cosas hasta de los preceptos de Cristo. El Papa puede modificar la ley divina, prompta biblioteca. ¿Quién le da el derecho al Papa de modificar la ley de Dios? Los 10 mandamientos, así como fueron originalmente dados por Dios en las primeras tablas: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Luego hay este gran mandamiento que dice: no adorarás a ídolos. Y luego no tomarás el nombre de Dios en vano. El mandamiento del sábado es muy prominente ahí. Y luego tenemos los mandamientos dictando la relación entre hombre y hombre. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio y no codiciarás. Aquellos son los mandamientos como están en la Biblia. Si tomas el catequismo católico, verán que el segundo mandamiento ha sido removido: no tendrás otros dioses. Y no harás, y dice, él podrá cambiar leyes. Claro, él dice: yo soy el Señor tu Dios, no tendrás dioses extraños ante mí, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Así que el segundo mandamiento ya no existe, y este se ha movido a un mandamiento más arriba. Acuérdate del sábado para santificarlo, pero ¿qué hicieron con eso? Veremos eso en un momento. Y por eso solo tienen 9 mandamientos, y para obtener el 10º, toman el mandamiento número 10 sobre codiciar y lo dividen en 2. No codiciarás la esposa de tu prójimo y no codiciarás los bienes de tu prójimo. Muy fascinante. Recuerda que el original aquí dice: no codiciarás la casa de tu prójimo y no codiciarás la esposa de tu prójimo. Así que dieron la vuelta a la secuencia. ¿No es eso fascinante? Hasta tienen el descaro de cambiar la secuencia del mandamiento, y como si tuvieran derecho de hacerlo. La Enciclopedia Católica dice: la Iglesia, después de cambiar el día de descanso del sábado judío o el día séptimo de la semana al primero, hizo que el tercer mandamiento se refiriera al domingo, porque ya el segundo había sido sacado, como el día de guardar santo, como el día del Señor. Enciclopedia Católica. Entonces cambiaron los tiempos hasta el día de adoración, que era el día séptimo, fue cambiado al primer día de la semana. Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir, a vivir los mandamientos en su vida, dijo Jesús. Aquí está el Convert's Catechism of the Catholic Doctrine, el catequismo del convertido sobre la doctrina católica en inglés, y a página 50 dice: pregunta, ¿cuál es el día sábado? Respuesta: sábado es el día de reposo. La Iglesia Católica está bien consciente de ello. Lo saben. Pregunta: ¿por qué observamos el domingo en vez del sábado? Respuesta: observamos el domingo en vez del sábado porque la Iglesia Católica, en el Consejo de la Odisea, transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Entonces, ¿cambió ella tiempos y leyes, sí o no? Si ella lo hizo. Tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿A qué se refiere eso? Y serán entregados a sus manos hasta tiempo, tiempos y medio tiempo, los santos. Si tiene una Biblia moderna, dirá 3 años y medio. Ahora, los años proféticos son diferentes de los años normales. Un año, en sentido profético, tiene 360 días, porque el año hebreo tiene 360 días. Así que 360 por 2, 720, medio tiempo, medio año, 180, sumarlos daría 1260 días proféticos. Ahora, eso se convierte en 1260 años literales. Solucionemos esto. Con la conquista de Roma por Belisario, comienza la historia medieval. Entonces, cuando Roma se conquistó y los ostrogodos fueron removidos, la historia medieval empezó. Philip Schaff dice: Vigilius ascendió a la silla papal 538 después de Cristo bajo la protección del ejército de Belisario. Entonces, ¿cuándo el pequeño cuerno asume su autoridad? La respuesta es
1538 después de Cristo, porque el último de los cuernos de los reinados que impedían a su avance eran los ostrogodos, y ellos fueron removidos en el 538 después de Cristo, y Vigilius asciende a la silla papal. Entonces el dominio romano comienza. Otro se levantará después de ellos. Los 10 reinos establecidos en el año 476 después de Cristo, después de ellos, en el 538 después de Cristo, el reinado papal comienza de acuerdo a un decreto que fue hecho por el emperador Justiniano de Roma, quien dijo que el papa sería el corrector de los herejes y el gobernador de todas las iglesias. Ahora, 538, si usted le añade 1260 años, llega a 1798. 1798. ¿Qué pasó en el año 1798? Berthier entró a Roma el 10 de febrero del 1798 y proclamó una república. Media Europa pensó que el veto de Napoleón sería obedecido y que con el papado, y que con este veto, el papado moriría. Así que exactamente de acuerdo con el tiempo profético, y la Biblia nos dice de tomar un día por un año, exactamente de acuerdo a ese tiempo, cuando el reloj profético llegó al año 1798, el poder temporal del papado fue detenido por un tiempo. Entonces la profecía de 1260 años, 476 después de Cristo, los 10 reinos fueron establecidos. 538 después de Cristo, el obispo es oficialmente reconocido como el soberano de todas las iglesias, el obispo de Roma, el papa. 1960 años de tiempo profético nos traen a 1798 y se cumplió. Su dominio se terminó. 1260 años estaban basados sobre 1260 días, que es lo mismo que 3 años y medio proféticos, y que también es lo mismo que 42 meses. 42 por 30, 30 días es el mes bíblico, 42 por 30 es igual también a 1260. Ahora, en Apocalipsis 12, versículo 6 leemos, 1260 días. Esos son los 1260 días. En Apocalipsis 12, 14, un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Vea cómo Apocalipsis toma el tema de este poder y lo trae al corazón del Apocalipsis. Aquí están todos mencionados. Daniel 7:25, tiempo, tiempos y medio tiempo, refiriéndose a este poder. Daniel 12:7, por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Apocalipsis 11:2, 42 meses. Apocalipsis 11:3, 1260 días. Apocalipsis 12:6, 1260 días. Apocalipsis 12:14, un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Apocalipsis 13:5, 42 meses. Todos esos textos se refieren al mismo poder. Noten cómo están. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La Biblia es fantástica. Lo que se nos está diciendo es que este poder se establecería a sí mismo como otro Dios, porque 7 es el número de Dios, y asumiría todas estas características. Vi una de sus cabezas como herida a muerte, pero su herida mortal fue sanada. Roma recibe una herida como el poder del cuerno pequeño, pero va a ser sanada. Y después toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Apocalipsis 13:3. Entonces, este mismo poder que reinó sobre los santos por 1260 días, recibe una herida mortal en el 1798 y se levantará nuevamente y toda la tierra será sujeta a esta. Es lo que la Biblia dice. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 13:7. ¿Esto incluye a los Estados Unidos? ¿Esto incluye a mi país? Sí los incluye. Ronald Reagan y el papado hicieron una alianza santa. Es una historia fascinante. Tenemos que comentar sobre esto con un poco más detalle. Así que hasta el poderoso Estados Unidos se ha sujetado a este poder. Aquí tenemos una foto simbólica entre Gorbachev y el papado. Esta es la poderosa Unión Soviética en esa etapa, saludando y reconociendo ese poder. Es una gran idea, una nueva orden mundial donde diferentes naciones son unidas en una causa común. Solo los Estados Unidos tienen esa fuerza moral y los medios para realizarla. En el Consejo Vaticano II,
esto fue en 1962, el documento dice, es nuestro deber poner en acción cada músculo para lograr el tiempo cuando toda guerra será completamente prohibida por consentimiento internacional. Ese es el Consejo Vaticano II. Este blanco, sin duda, requiere el establecimiento de una autoridad pública universal reconocida como tal por todos y dotada de poder para salvaguardar por parte de todos la seguridad y el respeto por la justicia y el respeto por los derechos. Papa Pablo VI escribió en una sección titulada Hacia la autoridad mundial eficaz, escribió: esta colaboración internacional en una escala mundial requiere instituciones que la preparen, que la coordinen, que la dirijan, hasta que finalmente haya un establecimiento de una orden de justicia que sea reconocida universalmente. ¿Quién no ve la necesidad progresivamente de establecer una autoridad mundial capaz de actuar eficazmente en los sectores judiciales y políticos? Fascinante. ¿Y quién fue coronado soberano sobre todo el mundo? Este mismo hombre. Fascinante. Juan Pablo, superestrella. Maastricht, la Europa unida. ¿Qué tiene el mundo que decir acerca de esto? ¿Por qué tiene el Parlamento de Europa esta construcción? Una construcción muy interesante. Vamos a darles toda una conferencia sobre esta situación interesante en Europa y sobre lo que significa. ¿Qué dijo George W. Bush acerca de este poder? El 22 de marzo él dijo: la mejor manera de honrar al Papa Juan Pablo II, verdaderamente un gran hombre, es de tomar su enseñanza seriamente, es de escuchar sus palabras y poner sus palabras y sus enseñanzas en acción aquí en América. Este es un desafío que debemos aceptar. Entonces, ¿quién está sujeto a quién aquí? ¿Quién está sujeto a quién? En 1991 el Papa hizo un llamamiento por una nueva orden mundial. Bueno, ¿cuál fue su discurso del nuevo año este año? Él tuvo solo un mensaje y dijo: es tiempo de establecer una autoridad a nivel mundial ahora mismo. Ese fue su pedido. Él visitó a las Naciones Unidas y él habló por parte de todas las religiones del mundo entero. Ahora, por favor, noten que eso incluye el budismo, el hinduismo, el shintoísmo, el zoroastrismo, el protestantismo y el catolicismo y todos los demás. ¿Hay un plan? Y Gorbachev dijo: debemos ayudar a Juan Pablo II porque él tiene razón en su pedido por una nueva orden mundial. Dijo Gorbachev cuando el Papa habló en las Naciones Unidas en su aniversario de 50 años. Bueno, ¿usted piensa que sea posible que Roma pueda hacer este poder? ¿Que el Vaticano pueda hacer este poder? Pero sin duda el Vaticano parece como un poder noble cristiano, tratando de implementar los valores correctos en el mundo. ¿No parece así? Recuerde lo que la Biblia dice sobre el hombre de perdición. Judas parecía uno de ellos, pero él traicionó a Jesús con un beso. Aquí está el poder que parece uno de ellos, pero podría simplemente traicionarlo con un beso. Tendremos que examinar los secretos de las sociedades secretas para saber de qué se trata en todo esto. ¿Qué enseñaron los reformadores sobre este poder? Muchos grandes cristianos de los tiempos de la Reforma y post-Reforma compartían esta visión de la verdad profética e identificaban al anticristo con el papado romano. Entre ellos, los que compartían esta interpretación, había los valdenses, los husitos, Wycliffe, Lutero, Calvino, Zwingli, Melanchthon, el teólogo bautista Juan Hill, los mártires Cranmer, Tyndale, Latimer y Ridley. Todos ellos dijeron que Roma era el anticristo. Veamos lo que dijo Martín Lutero. Lutero dijo: sé que el Papa es el anticristo y que su asiento es el de Satanás mismo. El papado representa una persecución general por orden del pontífice romano con el propósito de hacer caer y destruir almas. Es una declaración bien directa. Él nos rodeaba con las palabras en esos días. ¿Qué dijo Juan Calvino? Él dijo: llamamos al pontífice romano el anticristo.
Interesante. ¿Qué dijo Juan Wesley? Él dijo, él es en el sentido más categórico el hombre de pecado, porque aumenta de toda manera de pecado por encima de cualquier medida. Eso dijeron los reformadores. ¿Qué dijo Juan Knox? Él dijo, el Papa debería ser reconocido como el mismo anticristo. Bueno, los reformadores no querían que nadie se olvidara. Así que en Nuremberg, en Alemania, la sede del protestantismo, en la alcaldía de la ciudad tienen una escultura presentada sobre 2 puertas. Y si mira por aquí, encontrará algo muy interesante. Encontrará la profecía de la cual hablamos esta noche. De un lado tenemos un león con alas de águila. Y tenemos un soberano al lado de él y se nos dice, ¿quién es él? Es Nabucodonosor. Entonces, ¿quién dijeron los reformadores que era el león con las alas de águila? Babilonia. Si va al otro lado de la puerta, tenemos un oso con 3 costillas en su boca y pusieron un rey al lado de él. Un rey poderoso para decirnos quiénes creían que representaba. ¿Y quién era este? Esta era Ciro el Grande. Entonces, nos están diciendo que estos eran los medos y los persas. Los reformadores no rodearon palabras, lo pusieron en piedra. Usted puede ir a verlo hoy. Si va al otro lado, verá otra puerta, y es así como se ve. Y vayamos un poco más cerca, hay un leopardo con 4 cabezas, y a quién pusieron al lado de él para decirnos quién creían que era ese poder, Alejandro el Magno. Entonces identificaron esta bestia con Grecia. Y al otro lado hay una bestia terrible con 10 cuernos, y tienen un emperador poderoso allí. ¿Y quién es él? Él es Julio César. ¿Y quiénes dijeron que era? Ellos dijeron que era Roma. Y luego por aquí tienen esta pequeña estructura saliendo de entre ellos, y tiene la cara de hombre, y tiene esta pequeña corona extraña. Y no dejaron misterio sobre la identidad de esta bestia. Dijeron que era Roma. ¿Quién enseña esto hoy todavía? Nadie. Nadie lo enseña. ¿Las iglesias cristianas lo enseñan? No lo hacen. De hecho, todas se han unido al movimiento ecuménico que dice, aceptamos nuevamente Roma como nuestro líder espiritual. Todas las denominaciones cristianas son parte del movimiento ecuménico. Y todas ellas dicen, ponme de vueltas las cadenas. Qué triste. Nadie os engaña de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 2 Tesalonicenses 2:3-4. ¿Esto tiene sentido ahora? Claro que sí. Engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24. El vestido del cristianismo es tan perfecto que no vemos el centro del ocultismo detrás de esto. ¿Quién verdaderamente está en control aquí? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Qué poder está en Roma? ¿Quién es el Papa Negro? ¿Quién es Peter Hans Kulbinbach? Ahora, ¿quién es él? ¿Cuál es su papel en el mundo? ¿Le gustaría saber? Entonces hemos visto, él devorará toda la tierra. Esto significa que esta red de intriga debe ser esparcida por todo el mundo y él continuará hasta el fin. Y él está aquí ahora mismo. Pero su dominio será quitado en los tiempos finales. Ahora, no estoy diciendo que cualquier católico romano que no está consciente de lo que está en la Biblia es el anticristo. Estoy hablando acerca de un sistema aquí. Este es un sistema. Hay muchos buenos católicos romanos en la Iglesia Católica que adoran a Dios de acuerdo a su mejor conocimiento y de acuerdo a la conciencia que ellos tienen. Y Dios toma el conocimiento que ellos tienen y los juzga de acuerdo al conocimiento que ellos tienen. Yo estoy hablando aquí acerca de un sistema que ha engañado hasta a sus propios miembros y se ha establecido como superior a Dios. La Biblia dice, se sentará el juez y le quitará el dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos pertenecerán ¿a quién?
sean dados al pueblo de los santos. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, dice Daniel, sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios los servirán y obedecerán. Dios va a terminar con todas las cosas muy pronto. Y para encontrar la intriga detrás de las intrigas, les invito a venir a las siguientes conferencias. Aunque si estuviste molesto esta noche, es muy importante que vengas a las siguientes conferencias porque todo este plan se desarrollará mientras avanzamos en el libro de Apocalipsis. Que el Señor sea contigo, que te ayude y te guíe.